Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, es un placer saludarles nuevamente. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Daniel Delgadillo, juez de ejecución de penas aquí en el Distrito Hidalgo. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias, Ideli, por la invitación. Estamos a la orden. Licenciado, el gusto es nuestro que se encuentre aquí. Estamos en unos tiempos un poquito extraordinarios, viviendo algo fuera de lo común que teníamos como conocimiento los mexicanos. Y le agradecemos mucho que venga a ilustrarnos con un poco del vasto conocimiento que usted tiene en materia de juzgados penales, realmente, que es su trabajo. Entonces, vamos a empezar en una época de comicios electorales y nos interesa mucho que la gente esté informada de qué es lo que hace cada una de las personas por las que en algún momento podamos emitir el voto. Muy bien. Usted dentro de los juzgados, como bien lo decíamos, es juez de ejecución de penas. Así es, correcto. ¿En qué consiste su trabajo? Bien, mira, mi puesto es efectivamente juez de ejecución de penas, pero también tengo otras funciones del sistema tradicional. Si te acuerdas, cuando se hicieron la reforma de los juicios orales, antes era todo escrito, ¿no? Sí. Entonces, todavía hay algún rezago de eso del sistema escrito. Órdenes de aprehensión pendientes de que alguien fue un homicidio calificado, se dio la fuga y está pendiente la orden de aprehensión. O asuntos de violaciones a niños, a niñas, y esos delitos se vuelven imprescriptibles, que es un tema muy importante que podríamos analizar en alguna cuestión especial. Claro. Esos temas los voy a atender yo también si se llegan a presentar. Pero eso es como un tema aparte. Ahorita, de ejecución de penas, la función principal de nosotros como jueces es velar por los derechos de las personas privadas de su libertad. ¿Ok? Esas personas privadas de su libertad son dos tipos. Las que son imputadas, es decir, que solamente tienen una vinculación a proceso y que por alguna razón o razones específicas un juez de control determinó y poner la medida cautelar más gravosa que existe, que es la prisión preventiva. ¿Ok? Para decirles que tienen que enfrentar su proceso privados de su libertad. Pues sí. Y aparte, otros tipos de personas privadas de su libertad son aquellas que ya fueron vencidas en juicio, la presunción de inocencia ya no pudo abarcarlas y fueron sentenciadas condenatoriamente. Entonces, ellas están comprobando una pena de prisión. Entonces, tenemos esos dos tipos de personas ahí. ¿Bien? Sí, pueden estar en proceso o ya sentenciadas, como comúnmente se le conoce. Entonces, yo como juez de ejecución tengo que vigilar que las personas sentenciadas cumplan la pena como señaló el juez que le dictó la sentencia. Es un juez de control en un procedimiento abreviado o un juez de juicio oral después que se haya vencido en juicio oral a la persona que está siendo imputada de haber cometido un delito. Entonces, tengo que vigilar que se cumpla la pena de prisión, que se pague la reparación del daño a las víctimas u ofendidos en casos de homicidio, que se pague la multa al cual fue condenada por parte del Estado. Pues, otros supuestos que a veces, que a pesar de son sentenciados condenatoriamente, no permanecen en prisión y que se le da un beneficio por parte del juez que le dictó la sentencia que se llama condena condicional. ¿Qué implica? Que la pena por ser menor a 3 años de prisión, que no es tan grave supuestamente el delito que cometió, el juez le autoriza que la pena de prisión se suspenda, que quede en un stand-by hasta que esta persona pueda cumplir los requisitos u obligaciones estando en libertad. ¿Cómo cuáles? Hemos escuchado en las películas o alguna situación que tiene que ir la persona a firmar, ¿no? Sí, que cada cierto tiempo. Exacto, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, dependiendo si trabajan en la mina o no. Yo esos temas, yo los reviso también. Entonces, veo las personas que están presas de libertad, pero también las que ya fueron sentenciadas y que andan en libertad por alguna razón. Tienen que cumplir con todos los requisitos en tiempo y forma. Obligaciones que se les impone para que gocen esa libertad. Pero aparte, ese beneficio lo otorgó el juez que le dictó la sentencia. Sí. Hay otros supuestos que personas que ya fueron sentenciadas por delitos de violaciones, homicidios, que no alcanzan este beneficio que te decía yo de condena condicional y que tienen que comprobar su pena de prisión. Pero que es lo importante que sepan todas las personas, que todos estamos expuestos a cometer un delito un día. Claro, por supuesto. Exacto. Es que la vida no termina si eres sentenciado condenatoriamente. ¿Por qué? Existe una ley nacional de ejecución penal de aprobación reciente en el 2016, exactamente en junio, que señala que se le puede otorgar un beneficio que se llama
libertad condicionada, que es el beneficio más rápido al cual pueden acceder. ¿En qué consiste este? Consiste en que cuando haya comprobado la mitad de su pena de prisión, puede obtener este beneficio de libertad condicionada y obtener su libertad. Obviamente, con requisitos que señala la ley. Sí, por supuesto. Por ejemplo, uno, que esté pague la reparación del daño, ¿no? Eso es sumamente Sí. importante para que la víctima tenga justicia. El problema es que hay veces que es demasiado elevado el monto. Entonces puede hacer la defensa junto con la persona que perdió su libertad con el objetivo de reinsertarse a la sociedad, decir, bueno, tenemos solamente 100,000 pesos y la reparación del daño eran 200,000. Y me dicen, señor juez, deme la oportunidad de darle estos 100,000 pesos que tengo guardados para la víctima y déjeme salir a conseguir trabajo. Y una vez que tengo trabajo, pues ya pueden pasar a pagar ciertas parcialidades en favor de la víctima, con la obligación de que si incumple con esos pagos, se revierte el beneficio, le puedo girar una orden de detención, orden de aprehensión, como lo quieran conocer, Nuevamente. y para otra vez ingresarlo al cerezo que termine de compurgar. Entonces, si te fijas, lo que buscamos es que las personas, después de haber cometido un delito, puedan volver a reinsertarse en la sociedad, porque todos estamos expuestos a esto. Híjole, es un tema bien interesante la cuestión de la reinserción y yo creo que nos podemos llevar horas de tiempo, horas hablando de esto, porque bueno, no lo digo localmente, como quiera nacionalmente, el tema de reinserción se ha abarcado y ha tratado de solucionarse desde muchísimas aristas Así es. y con muchísimos programas. Sin embargo, hay algo que de alguna manera sigue sin funcionar. Em, es complicado para las personas que intentan hacer realmente una reinserción, porque como usted lo decía, al momento de ser sentenciados, pues sí, a purgar una pena en prisión, se sería muy difícil decir que la persona no cambia, el chip que trae en su cabeza. Hay muchísimas cuestiones que pasan ahí por ellos, por su mente. Sin embargo, hay maneras de hacerlo dentro de los mismos penales y ya una vez que salgan, ¿sí? Los mismos reclusos, los mismos cuentan con derechos dentro del penal, o sea, podemos hablar de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, ya el derecho de la libertad, pues por alguna acción cometida, pues se está viendo coartado ahí, pero los mismos reos tienen derechos dentro del penal esencial. Claro. Tienen derechos y primero es ya no llamarlos red. Fíjate que, En serio, en serio, ya no, personas privadas de su libertad. El término es todo completo ya. completo. Igual, Okey. prisión ya no es, se llaman centros de reinserción social. Es un cambio no nada más de terminología, sino de idiosincrasia, de forma de tratar de entender a las personas que cometen delitos, porque te decía yo, todos cometemos. Antes, Pues, se señala el artículo 18 constitucional que tenemos que reeducar a las personas que cometieron un delito, como si no fueran educadas. O antes se hablaba también inclusive de volverles a cambiar la mente que tenían y que tenían un problema que los afectaba. Eso no es así. El término ha cambiado, buscamos lo que es la reinserción, que es que la persona que está privada de su libertad sufre las afectaciones mínimas indispensables para verlo apartado de la sociedad, pero darle la esperanza de que puede volver a la sociedad. ¿Y cómo lo logramos? Exacto. El gobierno tiene que instrumentar programas al interior del cerezo para que la persona vaya concientizándose de el valor que tiene como persona y lo que puede hacer por las personas que dejó afuera. Porque hay gente que lo quiere. Siempre va a haber una mamá, una esposa, un hijo, una hija que quieren volver a tener a su familiar. Entonces, esta persona realiza un plan de actividades donde puede estar trabajando en carpintería, en aseo, le enseñamos obligaciones, respeto. Hay cursos de autoayuda, alcohólicos anónimos, hay grupos de iglesia católica, cristiana. Hay muchas ayudas que pueden recibir ahí, pero siempre y cuando quieran. Ya no se lo podemos obligar. Es quien quiera participar en esas actividades puede gozar de esas funciones que señala el gobierno. Y lo más importante es para que yo le pueda dar un beneficio, como hablábamos de libertad condicionada, es que cumpla con un plan de actividades. Entonces, por eso es importante esta labor. pues sí, creo que es importante que
que se note la voluntad, ¿no? De la persona en tratar de reinsertarse socialmente. Y de hacer las cosas bien. Por supuesto, porque como usted lo dice, cualquiera estamos expuestos a que en alguna situación, alguna circunstancia nos lleve a un momento complejo. Un momento de enojo, de pérdida del control que tienes, Así te es, vas a tener a veces conductas inadecuadas. así es, sin que existiera una intención, una premeditación o algo, pero efectivamente todos estamos expuestos y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, como luego lo decimos. Tal cual. Y hay gente que aprovecha las segundas oportunidades. Cuando he otorgado muchos beneficios, las personas cumplen, ¿eh? Van y firman, o que tienen que pagar, van y pagan. De repente se acerca una persona, oiga, van y tocan el juzgado, ¿sabe qué? No completé este mes los 1,500 pesos, tengo 1,000 pesos, no quiero que me vayan a meter a la cárcel. Señor, no se preocupe, usted va y paga esos 1,000 pesos, y en el próximo mes trata de acomodarse, Sí, y lo hacen. Otras personas, ¿sabe qué? No pude firmar este mes porque me enfermé, aquí está mi comprobante de que estuve enfermo del COVID ahora que estuvo. sí, que pasamos por la pandemia. Exacto, y se le da la oportunidad. Pero hay otras personas, tristemente lo reconozco, que obtienen un beneficio, desaparecen, ¿no? Sí, Firman una vez, 2 veces y ya no vuelven a ver, o fallan con alguna cuestión. Y eso es lo que a mí digo, híjole, me puede en el alma de que esas personas no hayan aprovechado la oportunidad que se les dio. Sin embargo, no por esas personas que no aprovechan la oportunidad, les voy a velar el derecho a la oportunidad de las demás personas, pero su libertad de obtener un beneficio. que quiero pensar que puede ser la mayoría, ¿no? Los que intentan ser cumplidos y volver a estar socialmente activos dentro de nuestra comunidad. Por mucho, son los que la mayoría cumplen. Pero fíjate, otro tema de que dices que quieren cumplir, un obstáculo es que a veces no pueden trabajar porque les piden una carta de antecedentes no penales. De no antecedentes penales, sí, es complicado para ellos, porque todos lo sabemos, para tener un trabajo, para el momento de solicitar un trabajo, es obligatorio ir a pedirlo y es como que ahí el asterisco en rojo que les aparece a ellos y nos lo han dicho los que conocemos a cualquier persona, con solo ver eso, sin tomar en cuenta nada más, es un no para el trabajo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué nos falta por hacer en ese Fíjate, sentido? hay muchos juristas y jueces, académicos, que han luchado para que eso ya no aparezca como requisito. No debería existir. Es como en el caso de las mujeres, cuando les pedían un certificado de no gravidez. Así No es. están restringiendo sus derechos a trabajar. Inclusive si está embarazada, pues a lo mejor tiene más necesidad de trabajar, ¿no? Por supuesto. En el caso de las personas privadas de su libertad y que obtienen libertad por un beneficio, pues también quieren trabajar para pagar la reparación del daño o para alimentar a su familia que dejó abandonado quizá por cierto o mucho tiempo, poco o mucho tiempo. Así es. Entonces, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, que es un documento realmente excelente, perfectible como toda norma, por supuesto, establece una posibilidad de que las personas que hayan sido sentenciadas y que están en libertad, ya sea porque compurgaron o están en un beneficio, se acerquen con el juez de ejecución, realicen una controversia para pedir de que ese antecedente penal se cancele de la carta de no antecedentes penales. Es decir, el registro siempre va a existir en una base de datos porque cometió un delito, fue Claro. sentenciado, pero que cuando les pidan esa carta, pues que no aparezca que cometió el delito de robo, el delito de violencia familiar, porque le puede afectar y se provoca una discriminación, lo cual está prohibido en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Sí, Entonces, si ya como jueces estamos facultados a exigirle a la fiscalía, borre este registro, ¿para qué le pedimos entonces la carta de no antecedentes penales? Ya que ni exista. sí, pues sería redundante. Así es. Pero bueno, hay que revisarlo bien con la fiscalía. Entiendo la razón de los trabajadores, de los empleadores principalmente, de pedir esto, pero hay que ver qué tipos de delitos se pudiera quitar ese registro y a lo mejor en cuáles no, los más gravosos. Pero sería tema de análisis de la ley, pero te digo que toda ley, toda norma es perfectible. No, y también pienso que para analizar ese tema debería ser un poco individualizado. Claro. O sea, el tema debe ser un poco individualizado para pues, buscar la justicia que todos necesitamos en su momento.
y oportuno. Porque acuérdate, Sí, ya lo dijo Séneca hace mucho tiempo. Una justicia tardía no es justicia. así es. Licenciado, tenemos en puerta ya el tema de los comicios electorales, de campañas y bueno, las personas privadas de su libertad, ¿es el término completo? Completo, muy Muy bien, ya aprendí algo. Sí. Eh, ¿Tienen derecho al voto? Mira, es un tema que ya el Tribunal Electoral de la Federación en su momento lo tocó. Mi perspectiva, mi creencia es que todas las personas tienen derecho al voto. Sin embargo, cuando una persona es sentenciada condenatoriamente, el juez le suspende los derechos político-electorales. Sí es. Pero yo creo que eso tendríamos que analizarlo bien. ¿Por qué? ¿Qué implica el derecho de los políticos electorales? Una cosa es ser elegido, que yo estoy de acuerdo en que no debe ser elegida una persona. No hay manera. Exacto. Una persona que fue sentenciada esté en la cárcel o no esté en la cárcel, no esté en un cerezo o no esté en un cerezo. Yo creo Así que es. podríamos matizarlo. Pero las personas que están internas, o sea, que sí están presos de libertad, pues para votar, ejercer este derecho del voto, sería difícil. Pero acuérdate que dijimos que hay dos tipos de personas privadas de libertad. Sí. Creo que hay que separar. A lo mejor los que están sentenciados condenatoriamente, podríamos vedarle el derecho a votar. Pero las personas que están en prisión preventiva, no se ha demostrado que son culpables como se conoce. Así es. Entonces, si de por sí ya lo estamos afectando, que tienen que enfrentar su proceso, privados y libertad, y luego todavía que no voten. Y en esta elección extraordinaria que se van a elegir a todos los jueces, Pues creo que se están involucrados directamente. ¿quién es el más interesado de saber quién es el que me va a condenar? ¿Quién es el juez de ejecución que me puede dar un beneficio en un momento dado? Si saben que un juez siempre dicta sentencias condenatorias, aunque se demuestre que puede ser inocente, y pura condena, pura condena. Así es. Entonces, no, ese juez yo no lo quiero. O un juez de ejecución que nunca hace audiencias y que todo por papel resuelve. No hay beneficio, no hay beneficio, no hay beneficio. No, yo siempre hago una audiencia, veo el asunto como está, Ministerio Público, Defensa, me exponen lo que quieran decir y resuelven ahí, en presencia de la persona privada de su libertad, para que sepa. Entonces, esta persona podrá recomendar a sus familiares o amigos, ¿saben qué? Ese juez sí te va a escuchar. ¿Qué es lo que necesitamos? Precisamente por una de las razones por las cuales se hizo esta reforma judicial, que afecta en todos los matices. Por supuesto, o sea, es el objetivo principal, creo, de la reforma. Uno de los puntos claves es eso, o sea, la justicia en tiempo y forma. Y, y sí, es cierto, las personas que están en prisión preventiva son los afectados número uno de manera positiva o negativa. Los más interesados en querer votar, Por supuesto. lamentablemente, en este momento, esta elección que va a ser el 1 de junio, no se contempló que pudieran tener el derecho a votar. Ya se hizo el experimento, intentar que en la elección presidencial algunos cerezos se permitió que las personas privadas de libertad votaran. No fue general, aquí en Parras no pudieron votar las personas que estaban en prisión preventiva. Ok. Ojalá que para la próxima elección de 6 años, cuando volvamos a elegir a un presidente o presidenta, puedan votar todas las personas privadas de libertad de todos los cerezos, federales y estatales del país, por supuesto. Sí. Así como se ha buscado el voto anticipado de las personas que están mexicanas, que están en el extranjero y que puedan votar anticipadamente, también se puede buscar que las personas privadas de su libertad voten. Entonces, si en esta elección de junio del 2025 no van a poder votar las personas privadas de su libertad provisionalmente o preventivamente, esperemos, y ojalá sea un llamado para todos los que estén involucrados, en el 27, cuando venga la mitad de los otros jueces federales, ojalá puedan votar. ¿Por qué? Como tú dices, están realmente interesados en elegir a los que lo van a juzgar. Sí, por supuesto. Y a todas las personas que se pueden encontrar en todos los niveles de gobierno. Pues, seguimos siendo ciudadanos eh, a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. Cometimos un error, Por hay que supuesto. pagar, Claro, pero que tengan la esperanza de volver a la sociedad con tu familia. así es. Seguir trabajando en la reinserción social. Es lo que tenemos que hacer desde muchos ámbitos. Así es. Licenciado, muchísimas gracias. Es un tema bien interesante. Podemos tocar muchos más dentro de este mismo.
pero nos llevaría ya muchísimo tiempo. Ojalá un día podamos platicar en temas así particulares y con mucho gusto lo hacemos. Le hacemos la invitación abiertamente Gracias. para tocar otros temas también bastante interesantes que a la ciudadanía, pues en algún punto de la vida le puede interesar estar bien informado. Por supuesto, les felicito por esta labor entonces. La invitación está abierta. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Es todo mío. Muy buenas noches. Hasta luego.